Bueno, bendiciones para todos, a los que no vi, a los que saludé y a los que no. Sí, yo le dije que me hace mucha carta de presentación, son largas las cartas de presentación de Fabi. Pero no, gracias que no hizo tanta carta de presentación. Bueno, nada, para mí es un privilegio predicar la palabra de Dios. Yo creo que nadie es digno. Yo no me siento digna, nunca me sentí digna y creo que ninguno debemos sentirnos dignos de tener el privilegio de predicar la palabra de Dios, pero Dios nos llama y cuando Él nos llama hay que hacer caso. Así que nada, Dios me dio una palabra para hoy para compartir contigo, ministró mi corazón de una manera muy fuerte y sé que te vas a ir y te vas a llevar lo que viniste a buscar en esta noche, o por lo menos esa porción que Dios te quiere dar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, entregamos la palabra de Dios y entregamos este tiempo en sus manos? Espíritu Santo, te doy gracias por este día. Gracias, Dios, por tu presencia, porque tu presencia está en este lugar. Te doy las gracias por aquellos que han llegado a tu casa en el día de hoy. Gracias, Señor, por aquellos a los que tú les has permitido llegar, Espíritu Santo. Te pido, Señor Padre, que tu Espíritu Santo comience a recorrer este lugar, Señor, desde este momento. Que tu Espíritu Santo comience a recorrer cada silla, cada corazón, cada lugar, Señor Padre. Y que tu unción, Señor, se manifieste desde el momento uno en este lugar, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido, usa mi boca como instrumento, Señor. Usa mi vida como instrumento en tus manos, porque tú sabes que yo no tengo nada que dar, Señor. Sino que todo aquello que es bueno, que es agradable, que proviene de ti, Señor Padre amado, que hay en mi vida, solamente proviene de ti. Por eso te pido, toma el control de mi vida, de mis pensamientos en esta hora. Me someto a tu voluntad, Señor, para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer en esta noche, Señor. Te pido, trabaja los corazones de los que están aquí presentes, Señor. Llévate toda distracción, Señor. Llévate todo espíritu contrario, Señor Padre amado, que no quiera, Señor, que tu palabra cale hondo en sus corazones. Te pido, trae libertad, esa libertad que solamente tu Espíritu Santo puede traer. Y te adoramos, Señor, en esta noche porque tú eres digno, Señor, porque tú eres Rey. Presentamos tu palabra delante de ti, te pedimos, háblanos a nuestros corazones, Señor, porque estamos expectantes, Dios, de lo que tú vas a hacer con nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, nos entregamos en tus manos, Señor, y te damos las gracias por permitirnos llegar a tu casa y por estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si le puede dar un aplauso a su presencia. Saben, cuando Fabi me manda la invitación, cuando me llega la invitación, empecé a orar. Cuando uno sabe que tiene que predicar, hay una preparación antes y es una responsabilidad hablar lo que Dios quiere hablar. Y fui a la oración y le dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Y no me respondió nada. Esa mañana que oré, quedó todo en silencio, no hubo respuesta de Dios, entonces me fui a trabajar. Y cuando estaba en el trabajo, en un momento estaba vacío el lugar en el que yo estaba. Y no sé si a usted le pasa cuando usted está muy cansado que se queda mirando un punto fijo de la nada, se queda mirando un punto fijo, no está pensando en nada, simplemente está ahí como dormido pero despierto al mismo tiempo. Y me quedé mirando un punto fijo y el Espíritu Santo me habló y me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué está produciendo tu dolor? Inmediatamente cuando Dios nos habla, cuando uno se entrena en escuchar la voz de Dios, cuando Dios te habla es muy fácil reconocerlo. Pero como yo no estaba orando, no estaba en su presencia, estaba en el trabajo, dije, Señor, ¿qué quieres decir? No entiendo. Volvió y me lo preguntó de otra manera y me dijo, tu Getsemaní, ¿qué produjo? Y esa pregunta, en ese momento empecé a sentir un quebrantamiento tan fuerte del Espíritu Santo y no me pude sacar esa pregunta de mi mente. Quería irme y orar en el momento, pero tenía que terminar mi jornada laboral, así que después que salí del trabajo fui y oré. Y el quebrantamiento que sentí fue tan fuerte que hasta hoy en día yo sigo sintiendo ese quebrantamiento en mi corazón. Y cuando fui a la presencia le dije, Señor, explícame qué fue lo que me preguntaste. Él me dijo, así como Jesús estuvo en el Getsemaní, todos nosotros hemos pasado por el Getsemaní. Quizás estás pasando ahora por el Getsemaní o pasaste hace años por el Getsemaní o quizás todavía no lo pasaste. Pero así como Jesús tuvo ese momento de prueba, de dolor,
nosotros hemos pasado por ahí. ¿Y qué es el Getsemaní? El Getsemaní se traduce, literalmente la palabra, si usted la traduce, se traduce como prensa de aceite. Es un lugar real, un lugar físico, en el cual se machaca, escuche bien, se machaca y se exprime el olivo para sacar el aceite. Y él me dijo, es un lugar físico, pero fue justamente en ese lugar en el que Jesús oró antes de ser crucificado. Fue justamente en ese lugar en el que él oró antes de ir a la cruz. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por él. Y cuando Dios me hablaba, me decía, el Getsemaní tiene que producir algo en nuestras vidas. No es simplemente que yo paso el dolor, no es simplemente que yo paso la prueba, no es simplemente que yo paso ese momento de angustia y luego la situación cambia y ya está, pasamos a otra cosa. Dios nos permite pasar por eso, porque eso tiene que producir algo de parte de Dios en nuestros corazones. Y yo quiero que veamos hoy, lo vamos a ver muy rapidito, 3 puntos para identificar si tú estás o has estado en el Getsemaní. Vamos a ir muy rápido, así que le pido que no se pierda nada, porque en cualquier punto puede ser que Dios le hable y entonces no se distraiga. El primer punto es, al Getsemaní se entra solo. Y Dios me llevaba a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Vamos a leer del 39 al 46. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, pero usted lo lee en la traducción que prefiera. El versículo 39 dice, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos como era su costumbre, y los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Versículo 41. Y Jesús se alejó de sus discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Cuando leía esto, Dios me decía, lo primero que hizo Jesús al entrar en Getsemaní es que se alejó de los discípulos. Fue lo primero que hizo. Los discípulos lo acompañaron, estaba en la voluntad de los discípulos estar con Jesús en ese momento. Pero lo primero que él hizo al ingresar ahí es que se alejó de los discípulos. Y lo primero que sucede en nuestras vidas cuando pasamos un momento difícil, lo primero que sucede en nuestras vidas cuando atravesamos un momento de prueba, es que Dios comienza a dejarnos solos. Es lo primero que tú identificas. Después de identificar que estás pasando un momento difícil, comienzas a mirar alrededor a ver quiénes están. Y son muy pocos los que Dios permite que estén en ese momento. En el Getsemaní no hay gente alrededor. En el Getsemaní los amigos que te decían que te iban a llamar no te llaman. Los que decían que te iban a visitar no te visitan. Al líder se le olvida orar por ti, al pastor se le olvida saludarte, se le olvida darte una palabra, el Espíritu Santo no te habla. Y sientes la soledad que se siente cuando uno está en ese momento, en esa prueba. Y cuando entras en ese tipo de pruebas, no importa qué personas tú quieres que estén ahí, van a estar solamente las personas que Dios sabe que en ese momento van a poder sostenerte, que en ese momento van a tener el nivel espiritual para darte una palabra de parte de Dios. Y cuando entramos al Getsemaní, muchas veces al sentir esa soledad, Dios comienza a procesarnos a través de eso. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta si el Espíritu Santo realmente es suficiente para nosotros. Si es verdad eso que decimos domingo tras domingo, que con su presencia basta. Si es verdad eso que predicamos una y otra vez, que si te tengo a ti lo tengo todo, que no necesito más nada. Y ahí es cuando Él comienza a probar nuestra fe. Y cuando entras al Getsemaní, Dios comienza a procesarte y en el proceso Dios tiene que sacar el ruido que hay alrededor para poder hablarte. Lo primero que quiero que te lleves hoy es, no culpes a la gente que tú quieres que estén ahí pero que no están. Porque si no están ahí es porque Dios no les permite que estén. Y no es que ellos no quieran estar, hay mucha gente que quiere estar a nuestro lado en esos momentos. Pero es Dios que comienza a trazar una línea en tu proceso y no todos pueden pasar esa línea. Y nosotros tenemos que tener el nivel espiritual y la madurez de entender
que aunque como los discípulos acompañaron a Jesús, Jesús se tuvo que alejar de ellos. Ellos querían estar ahí, ellos querían acompañarnos, pero es necesario que Dios quite el ruido en ese proceso en el que estamos viviendo para que comencemos a entrenarnos en escuchar la voz de Dios. Y algo que hace Dios muy curioso, yo escucho mucho a los adoradores que dicen, es que estoy en el lugar secreto. ¿Cuántos escucharon esa frase? El lugar secreto, el lugar secreto. Y siempre atribuimos el lugar secreto a un lugar hermoso, ¿no? Un lugar donde uno adora, donde uno ora, donde uno se llena de la presencia de Dios. Pero el Getsemaní es justamente uno de esos lugares secretos más perfectos en el que nosotros podemos estar. Es en ese lugar secreto, en ese proceso donde Dios nos esconde y en el secreto, en la soledad, comienza a tratar con nuestras vidas. Pero cuando hablamos del lugar secreto, muy pocas veces identificamos que el Getsemaní puede ser ese lugar secreto y que en el lugar secreto también hay dolor. Y Dios te empieza a esconder y cuando te esconde te protege. Porque cuando Él te está probando, cuando tú estás en el proceso, tú estás en un estado de vulnerabilidad. Y Él necesita esconderte para poder tratar con tus heridas. El segundo punto para identificar si estás en el Getsemaní es que en el Getsemaní nos olvidamos del propósito a causa del proceso. Lucas 22:46 dice, en la traducción al lenguaje actual, palabras de Jesús: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? En la Reina Valera, que es la que estamos más acostumbrados a leer, dice, pasa de mí esta copa. Es la frase que está más, la que más leemos, ¿no? Pero me llama la atención en la traducción al lenguaje actual que dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Jesús conocía el propósito por el que estaba en el Getsemaní. Él sabía por qué estaba ahí. Aún así, en medio del proceso, a causa del dolor, comenzó a olvidarse del propósito. Y comenzó a pedirle a su padre que su padre lo sacara de ahí. Y en esta etapa del proceso comienza a doler tanto, comienza a pesar tanto lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que nuestra visión comienza a cegarse. Y lo único que podemos ver es la herida. Y nuestra oración, nuestro lenguaje, lo único que habla es, Dios, me está doliendo lo que me hicieron, lo que me dijeron. Lo único que podemos ver en ese momento es la herida. Nos olvidamos completamente del propósito. Y comenzamos a decir como Jesús dijo, papá, me está doliendo. Y como quisiera que no doliera. ¿Alguna vez oró así? Es justamente la oración que hace Jesús. Y nos olvidamos del propósito, nos olvidamos del llamado, nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio. Hay gente que Dios le dio palabras proféticas muy específicas, cosas que Dios iba a hacer con sus vidas en el tiempo, en el momento. Dios los ministró en momentos específicos, pero cuando entraron al Getsemaní comenzaron a olvidarse de todo. Y se olvidó quién fue que lo llamó y quién fue que lo respalda y quién le dio el propósito y quién le dio los dones, porque solamente vemos el dolor. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Jesús terminaba ahí la oración? Si hubiera dicho, Señor, Padre, ya no quiero pasar este dolor. Y hubiera terminado la oración ahí. Los ángeles hubieran descendido, hubieran matado a todos los que estaban alrededor, probablemente, y se hubieran llevado a Jesús, le hubieran sanado sus heridas, Él se hubiera ido con el Padre, y tú y yo estaríamos eternamente lejos de su presencia. Y ninguno de nosotros estaría hoy aquí levantando nuestras manos y adorándole. Pero Él pronunció un pero. Y ese pero salvó mi vida y salvó la tuya. Y muchas veces asociamos los peros a cosas malas. No sé si has escuchado esa frase, siempre tenés un pero. Usted siempre tiene un pero. Pero hay peros que son buenos. Cuando se los damos a Dios y se los damos en el momento correcto. Y ese pero de Jesús, en ese momento de dolor, ese pero de Jesús en el proceso, hizo que tú y yo podamos tener libre acceso a su presencia y que podamos ser libres del pecado y que podamos ser libres de la condenación eterna. Y cuando oraba esto, Dios me decía,
Así como un pero de Cristo en el proceso, en el momento de dolor, salvó la humanidad entera, un pero tuyo en ese momento de angustia, un pero tuyo en ese momento de dolor, un pero tuyo en el Getsemaní puede cambiar tu vida tal como la conoces. ¿Y qué peros? Pero te seguiré adorando, pero te seguiré sirviendo, pero te seguiré creyendo, pero te seguiré siendo fiel, aunque duela. Esos son los peros que nosotros tenemos que decir a la presencia de Dios. Y ser sinceros con el Señor, aunque me está doliendo, yo voy a seguir adorándote. Y Jesús no obtuvo la victoria cuando fue a la cruz. Cuando fue a la cruz se consumó el hecho, Él fue a la cruz, murió, resucitó, consumó el hecho. Pero la victoria Él la tuvo mucho antes. ¿Sabe cuándo Cristo tuvo la victoria? Cuando dijo, pero cuando más le dolía. Cuando Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Él dijo, Señor, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero, ahí Dios le dio la victoria. Después pasó el sufrimiento, después fue a la cruz, murió, resucitó y la historia ya la conocemos. Pero la victoria no la tuvo cuando fue a la cruz, la victoria la tuvo mucho antes, cuando en el dolor decidió serle fiel a Dios. Tu victoria no está cuando te paran al frente a predicar. Tu victoria no está cuando subís a la plataforma a adorar. Cuando te dan un ministerio, cuando te dan el pastorado, el liderazgo, el ministerio que estabas pidiendo, cuando te dan una posición en la iglesia. Ahí tú no obtienes la victoria. ¿Sabes cuándo tuviste la victoria? Cuando en el secreto te reconstruiste a ti mismo. Cuando en el secreto, con el Espíritu Santo, fuiste tú mismo quien secaste tus lágrimas y que aprendiste lo que era realmente adorar a Dios. Y yo sé que hoy aquí hay más de uno que en el secreto ha aprendido a dejarle a Dios sus cargas, que en el secreto ha aprendido a decirle a Dios, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Y fue ahí cuando Dios te dio la victoria, cuando te rendiste a ti mismo, cuando dijiste, ya no quiero más mi voluntad, ya no quiero hacer más lo que mi mente me dice, lo que yo quiero, mis propios anhelos, y le dijiste, Dios, tu propósito en mí. Ahí Dios te dio la victoria. Después Dios hace el resto. Dios nos abre las puertas. Dios activa llamados, Dios activa dones, Dios activa el propósito. Pero en el secreto, en el Getsemaní, es donde Dios te da la victoria. Y venciste cuando en medio de ese proceso te acordaste del propósito. No sé si a usted le ha pasado de estar en un momento difícil y que Dios le recuerda una palabra profética. ¿A cuánto le ha pasado? Estás completamente hundido en lo que te pasó, completamente hundido en tus propios pensamientos y de la nada Dios viene y ¿te acordás de ese día lo que te dije? Y nos trae en memoria la palabra profética, nos trae en memoria el llamado. Y ahí en el proceso, cuando nos acordamos del propósito, es cuando Dios nos da las fuerzas para poder hacer su voluntad. Punto número 3. El Getsemaní te adormece espiritualmente. Te deja solo para procesarte. Te hace que te olvides a causa del dolor, del propósito en el proceso. Y por último, te adormece espiritualmente. Lucas 22:45 dice, cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Hay una versión que dice, y se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Y una de las cosas que hace la tristeza, que hace el dolor en nuestras vidas, es que nos adormece espiritualmente. La iglesia está llena de gente así. Un día los hirieron, un día los decepcionaron, un día los traicionaron, un día no le dieron lo que ellos pidieron y recibieron la herida y sobre la herida se durmieron espiritualmente. Son ese tipo de personas con las que usted habla y todo el tiempo le dicen, porque lo que a mí me hicieron, lo que a mí me dijeron, como a mí me trataron, y hace rato que se olvidaron del propósito porque se quedaron dormidos sobre la herida, se quedaron dormidos sobre el dolor, se quedaron dormidos en el proceso. Y cuando tú te duermes, tú te vas apagando. Y cuando te apagas,
deja de escuchar al Espíritu Santo, y cuando deja de escuchar al Espíritu Santo, es muy difícil que salga de ese adormecimiento espiritual. Yo no sé qué de las tres cosas tú viviste o estás viviendo, quizás las tienes las tres. Pero mi pregunta para ti hoy es la misma que Dios me hizo esa noche cuando llegué de mi trabajo y empecé a orar. Y Él me dijo, cuando entraste al Getsemaní y te dejaron solo, cuando te olvidaste del propósito en el proceso, cuando te adormeciste espiritualmente, cuando sentiste el dolor de la herida, cuando te exprimieron, ¿qué produjiste? Cuando llega una situación de dolor a tu vida, ¿qué es lo que produce en ti? ¿Más odio? ¿Rebeldía? ¿Tristeza? Quizás produce enfriamiento espiritual, lejanía de Dios, o está produciendo aceite. Y sabes, tal vez tengo muchas cosas que predicar y muchas cosas que decir. Hay muchos mensajes y muchas cosas que se están predicando, cosas más alegres, más bonitas, pero la realidad es que estamos en un tiempo donde solo aquellos que tienen aceite, solo aquellos que Dios ha ungido y que han sabido cuidar la unción, son los que realmente van a ver la manifestación de Dios en este tiempo. Hace un tiempo yo predicaba en el Faro y le decía a los chicos, el avivamiento no es para gente específica, para aquel hombre de Dios que oró y buscó, para aquel que ayunó y buscó. El avivamiento es para aquel que lo anhela, para aquel que tiene hambre y sed por su presencia, que no se conforma, que quiere ver algo diferente. El avivamiento es para todo aquel que tiene hambre y sed por su presencia. Y sabes, Dios me hacía esta pregunta y me decía, al Getsemaní no se entra para morir. Al Getsemaní no se entra para quedarse hundido en la depresión. Al Getsemaní no se entra para quedarse hundido en la tristeza, en el pánico, en el temor, en la desesperanza. Al Getsemaní se entra para producir aceite. Y muchas veces cuando entramos en ese momento, lo único que pensamos es, me está doliendo, Dios me está sacando lo peor, Dios está en contra de mí, esas personas están en contra de mí, porque nada me sale bien, porque Dios no me abre las puertas, porque nada sale como yo he esperado y he orado por esto y las cosas no salen como yo quiero. Y es en ese momento, en el Getsemaní, donde Dios nos exprime. Eso es lo que significa la palabra, prensa de aceite. Y lo que se hace es que se toma el producto, se exprime, se separa el fruto, queda como una pasta hecha, se lo separa y se queda solamente con el aceite. Y eso tipifica lo que Dios hace en nuestras vidas en los momentos de dolor, nos exprime. Pero nosotros cometemos el error de creer que entramos al Getsemaní a pasarla mal, que entramos al Getsemaní a sentir dolor, que entramos al Getsemaní porque sí, y no es que te están matando, que te están castigando, que Dios está en tu contra, es que te están exprimiendo. Dios te exprime. ¿Sabes por qué Dios te exprime? Porque Él sabe que tú tienes aceite. ¿Y sabes qué significa justamente eso, que te exprima? Significa que estás lleno. Está lleno. Cuando oraba, Dios me decía, al Getsemaní no entran los secos. Al Getsemaní no entra gente seca. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios lo exprime no va a salir nada de él. Y por eso muchas veces te has preguntado, Dios, ¿por qué a mí siempre me tocan las peores batallas? ¿Por qué hay gente que vive de otra manera? No la pasa tan mal quizás. No se levantan tantos en su contra. Todo se le hace más fácil. Y Dios me decía, porque el Getsemaní es para aquellos que están llenos. Usted no va a ver gente seca en el Getsemaní. Ahora, no es lo mismo tener depósito de aceite que ser exprimido. ¿Cuál es la diferencia? El que tiene el depósito de aceite es una persona que usted ve y usted dice, esa persona tiene potencial. ¿Le ha pasado? Y usted ve a alguien y dice, Dios tiene algo con esa persona, tiene potencial. Pero esa persona no hace mucho. No cumple el propósito, no ora,
no hace nada para hacer la voluntad de Dios, pero tiene el depósito. En algún momento de su vida Dios la ungió. En algún momento de su vida Dios la vio y le dijo, el aceite es tuyo. Pero después de eso, siguió su vida como si nada, y cuando usted lo ve, usted dice, esa persona tiene potencial, tiene depósito. Pero todavía no lo exprimieron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el depósito pero no me exprimen? Que yo me quedo con los dones, yo me quedo con la activación de Dios, yo me quedo con la palabra de Dios, yo me quedo con el depósito, pero no cumplo el propósito. Porque para cumplir el propósito tú tienes que ser exprimido. ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que no exprime? Tú lo vas a ver siempre haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Si lo mandó a adorar, va a adorar. Va a adorar acá, va a adorar en su casa, va a adorar en la parada de luz, va a adorar cuando está solo, va a adorar todo el tiempo. Si Dios lo mandó a predicar, va a predicar todo el tiempo. Y la diferencia es que a veces cuando tú tienes el depósito, pero Dios todavía no te exprimió, tú quieres que todo venga a ti. Y que te llamen y que te abren puertas y que hagan cosas para que tú puedas avanzar. Pero cuando Dios te exprime, tú te das cuenta que para cumplir el propósito no necesitas nada. Hay una frase que yo siempre uso, Katy sabe. Y es que yo no necesito un púlpito para predicar. Y la realidad es que aquel que tiene el llamado predica donde esté, predica. Aquel que es adorador en espíritu y en verdad, donde esté, adora, porque es que lo exprimieron, es que no lo puede evitar, es que sale de él. Y donde usted lo va a ver, va a estar adorando, y donde usted lo va a ver, va a estar predicando. Y yo siempre digo, es horrible hablar conmigo a veces, porque yo de dos palabras ya tengo una conversación profunda y un versículo. Katy se ríe porque ella es la que me aguanta. Y saco prédicas de la nada. Entonces, aquel a quien Dios exprimió, no importa la circunstancia, no importa el lugar en el que esté, cumple el propósito. Y cuando Dios me decía, yo no pierdo el tiempo con gente seca, Él me decía, es que la gente seca no tiene aceite, entonces no lo exprime. Pero si a ti te exprimieron, es porque tú estás lleno. Y quiero que de ahora en más, cada vez que pases una situación de dolor, cada vez que pases una situación angustiante, en lugar de mirar la herida, mirar el dolor, di, Señor, ¿qué quieres sacar de mí con esto? ¿Hay más aceite? ¿Sabes lo que se hace con el aceite? Se toma lo mejor del aceite, lo primero que se exprime, se lo toma y se lo pone en las lámparas del templo, lo mejor del aceite. Y se lo pone en las lámparas del templo para que las lámparas ardan continuamente. Es el aceite lo que mantiene las lámparas del templo, lo que hace que no se apaguen, que ardan continuamente. Y a veces preguntamos, Señor, ¿por qué es necesario? Es necesario que te expriman porque es necesario que te saquen el aceite. Y cuando te sacan el aceite, tu lámpara se enciende. Y cuando tu lámpara se enciende la lámpara de tu familia, se encienden las lámparas de tus amigos, se encienden las lámparas de los jóvenes que te rodean. Y hay jóvenes aquí que Dios los está exprimiendo porque el aceite de ellos va a activar generaciones. El problema es que nos lo dicen y no lo creemos. No, eso es para otros, que Dios exprima a otros. ¿Sabes por qué Dios te exprime a ti? Porque Él fue quien te dio el aceite, Él conoce el depósito. Yo no puedo decirle a Dios, no tengo nada que dar. No me exprimas que yo no tengo aceite. Él me lo dio, Él sabe que lo tengo. Y muchas veces decimos, Señor, manda otro. Yo no quiero ir, yo no estoy para eso. Pero Él te dio el aceite, Él necesita sacarlo. Y lo necesita sacar para cumplir el propósito. Y sabes, Dios me decía, antes del Getsemaní, Cristo hacía milagros. Antes de ir al Getsemaní, Él hacía milagros. Sanaba a los ciegos, le devolvía el habla a aquellos que no podían hablar, sanaba a los paralíticos, a los leprosos, sanó a la mujer del flujo de sangre, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Él hacía milagros antes del Getsemaní. Pero después que lo exprimieron, después de que pasó por el Getsemaní, no fue solamente la gente de su tiempo la que recibió un milagro.
seguimos recibiendo milagros hasta el día de hoy, porque Él fue exprimido. Antes, quizás, si no lo hubieran exprimido, el milagro lo hubiera tenido la gente de su tiempo. Qué bien por el ciego que se encontró con Jesús y lo sanó. Y después Jesús murió y ya nada más pasó, pero lo exprimieron en el medio. Y después que lo exprimieron, ya no solamente ellos tuvieron libre acceso a su presencia, sino que la humanidad entera conoció su nombre. La humanidad entera tuvo libre acceso a su presencia, porque a Él lo exprimieron. Quizás antes del Getsemaní tú predicabas bonito, cantabas bonito, orabas y de vez en cuando Dios se movía, hasta que te expriman. Después que te expriman, no es que solamente vas a cantar bonito, es que vas a aprender a adorar. Y cuando tú adores, el mundo espiritual va a comenzar a reaccionar a tu adoración. No es lo mismo para el infierno alguien que canta bonito que alguien que lo exprimieron. No solamente Dios reconoce que te exprimieron, el infierno también reconoce que te exprimieron. Él identifica cuando ahí hay un adorador que tiene el depósito o cuando ahí hay un adorador que fue exprimido. El infierno identifica cuando habla alguien que tiene autoridad porque fue exprimido, o cuando habla alguien que tiene el depósito pero que falta que lo exprima. Y tal vez tú eras alguien antes de ser exprimido, pero después que Dios te exprima, la promesa que Él te dio no va a cumplir. Y no te asustes si oras por cosas y Dios las cumple. Yo a veces le digo a Katy, una vez ora, dice, Señor, haz tal cosa, y cuando Dios lo hace, uno se queda como que no puedo creer. Porque lo pedimos, pero no creemos realmente que Él lo va a hacer. Y cuando Dios te exprime, Él comienza a darte respuesta, comienza a darte respaldo, y comienzas a ver que todo lo que tú haces tiene un significado en el mundo espiritual, comienzas a tener respaldo. No es que simplemente me paro y digo, bueno, hago lo que tengo que hacer y me voy. Tú estás produciendo algo en el mundo espiritual con lo que haces. Y aquellas personas que han sido exprimidas son aquellas personas que cuando hacen lo que hacen, cuando adoran, cuando predican, cuando ministran, lo que sea que a ti te toque hacer, tú tienes un sello de validación del cielo. Tú no eres cualquier cosa, a ti te exprimieron. Y cuando te exprimieron fue aceite que salió. Y ese aceite no es solamente para que digas lo que yo pasé o lo que yo viví. Ese aceite es para que enciendas tu lámpara y comiences a cumplir el propósito. Con eso termino. Le invito a los chicos si quieren pasar. Hace 2 años yo viví una situación fuerte, muy fuerte. Yo me convertí a Dios a los 13 años. Y siendo cristiana caí en una depresión muy, muy profunda. Muchas veces cuando uno es cristiano y se topa con ese tipo de situaciones, uno comienza a dudar de su fe. Señor, ¿por qué yo estoy en esa situación si yo te tengo a vos? ¿Por qué tengo que vivir esto si se supone que yo tengo tu presencia, que yo tengo las armas para pelear? Y cuando yo estaba en ese proceso duró 3 meses, pero me tomó 2 años recuperarme de lo que viví. Porque no es solamente la temporada que estás en el Getsemaní, es que el Getsemaní después deja heridas que hay que sanar. Y la sanidad lleva tiempo. Y cuando pasé esa depresión profunda, yo me di cuenta que yo no sabía adorar a Dios. Cuando estuve en ese momento de quebranto, en ese momento de dolor, no sé si a usted le ha pasado, que a veces las cosas te duelen tanto que no puedes hablar. Vas a la oración y no puedes decir nada. Estás ahí, te quedás ahí. Y en ese momento empecé a adorar a Dios. Y Dios me enseñó que la adoración que realmente tiene valor es aquella que hacemos cuando algo dentro de nosotros está quebrado. Y no hay adoración que tenga más poder que aquella que tú haces cuando sientes que todo está perdido, cuando sientes que no tienes esperanza. Si hay algún joven aquí hoy que ha pasado un proceso de depresión, de ansiedad, déjame decirte que Dios no te va a dejar así. Él te llamó y Dios no se rinde, Él no
pierdo una batalla. Y cuando fui esa noche a orar, cuando estaba orando por esta palabra y Dios me preguntaba eso, Él me dijo, ¿qué produjo tu Getsemaní? Y me di cuenta que si no fuera por ese proceso de dolor no hubiera aprendido a orar. Aprendí a predicar en ese proceso. De ese proceso nació el proyecto que tenemos en redes y comenzamos a predicar y Dios empezó a tocar a cientos y cientos y cientos de jóvenes que todos los días me escriben, nos piden oración, nos mandan audios. Y me di cuenta que eso no nació de algo bonito de mi vida, que eso nació del Getsemaní, que eso nació de que me exprimieron y ese aceite comenzó a tocar a otros. Yo sé que a veces le huimos al dolor, pero déjame decirte que el dolor es tu mejor aliado, el mejor aliado que puedas tener. Porque cuando te duele es porque te están exprimiendo, y si te están exprimiendo es porque tienes aceite, y si tienes aceite es porque tu lámpara va a estar encendida. Y es un privilegio hoy en día tener la lámpara encendida. No todos tienen su lámpara encendida en estos tiempos. Y cuando llegué y comencé a orar por esta palabra, Dios empezó a pasar no solamente esos 3 meses, sino estos 2 años delante de mí. Los pasó. Todo, con detalle. Y cuando terminó de mostrarme todo lo que había vivido en estos 2 años, me dijo, yo te exprimí. Yo te exprimí. Aunque vos no lo entendiste, yo te exprimí. Y lo que estoy viviendo hoy es el aceite que salió de ese momento de dolor. Pero hay jóvenes hoy aquí que le han preguntado a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la misma situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes aceite. Y esta generación necesita el aceite que tú tienes. Por eso es que Dios te exprime. Yo no sé qué te va a quedar de esta prédica cuando yo me vaya. Pero si hay algo que te tiene que quedar es, eres un privilegiado de que Dios te exprima. Eres un privilegiado de que Dios te use. Eres un privilegiado de tener aceite en tu lámpara.